pero está diciendo las mismas cosas respecto sexual, respecto al aborto, respecto al sacerdocio de la mujer, respecto al celibato sacerdotal. O sea, no va a cambiar ninguno de los hombres. Ha dicho, soy un hombre de iglesia. Ha cambiado la forma pastoral de entender y vivir el ser iglesia, que es diverso. Esto es lo que le ha conquistado inmediatamente la opinión de creyentes y de no creyentes, ¿verdad? El patriarca Bartolomé dice, si en algún momento llegará la total unificación con la Iglesia Católica, será en el pontificado de Papa Francisco y durante mi patriarcado. Yo estaba en Tierra Santa el momento en que él estaba visitando Jerusalén y Belén y saber lo que podía significar esa visita, ¿verdad? Aparentemente religiosa y sin embargo con una intensidad política como ninguno lo hubiera imaginado. Bueno, ¿quién iba a pensar entonces que esa iglesia que se decía que había entrado en un invierno, ¿verdad? Una iglesia que decía quién la salvará, en poco tiempo se ha convertido en una iglesia que ha entrado en una primavera? En una primavera, fruto de qué cosa? De una parte de la renuncia de Papa Benedicto y de la otra parte de la elección de Papa Francisco, ¿verdad? En primer lugar, ya la elección del solo nombre Francisco, ¿verdad? Yo me recuerdo que estaba en la plaza de San Pedro, ¿verdad? Exactamente en el momento en que, después de haber salido el humo blanco, venía la presentación suya, estaba en el monolito del centro para que conoce la plaza de San Pedro en Roma, ¿no? Y cuando dicen el nombre del Papa, el Papa Jorge Mario Bergoglio, la gente queda en eso. Cuando yo empiezo a hablar ahí de quién es el Papa Bergoglio, estaba ahí la agencia francesa y empieza a entrevistarme, porque el Papa es el arzobispo de Buenos Aires, y como yo había trabajado con él exactamente en Aparecida durante 3 semanas en la elaboración del texto, entonces decir quién era el Papa Francisco para mí era conocido. Un Papa que la primera cosa que hace es recoger el nombre de Francisco, ¿verdad? Y eso era ya inédito, porque nadie en los 2000 años de historia de la Iglesia se ha llamado Francisco, más que él. Segundo, el que desde su primer momento, cuando se presenta, hubiera comenzado con una serie de gestos que, en primer lugar, tienen un gran defecto de comunicación, porque es un gran comunicador, pero que al mismo tiempo están intentando hacer conocer cuál es su visión del mundo, cuál es su concepto de iglesia y cuál es su concepto de autoridad. En primer lugar, su concepto del mundo, ¿no? Tiene una visión del mundo muy positiva, contra toda la tendencia a acumular ismos, ¿no? Para denigrar, para estigmatizar este mundo. Él parte del texto fundamental del Evangelio, que es Juan capítulo 3, versos 15 y 16. Tanto ha amado Dios al mundo que le mandó a su Hijo. Y no puede no serlo así. No puede no entender que Dios ama el mundo y que por lo tanto el mundo no vaya a amar. Que por lo tanto no vaya una y otra vez estigmatizado, y no porque sea un papa naíf. Detrás de ese pragmatismo pastoral que aparece en la Evangelii Gaudium, que cualquiera que lo lea dice, bueno, esto lo puede haber escrito un párroco, ¿no? Como ya ha dicho un cardenal, esto está escrito por un párroco de una iglesia de tercer mundo, ¿no? Detrás de ese pragmatismo pastoral hay una visión teológica, esa es la que importa, saber qué es la que hay que descubrir. Entonces, decía, hay en esta forma de comunicar, está ya haciendo pasar algunos elementos que son
Una visión del mundo, que como decía, la primera cosa es empezar al mundo a hacerlo diversamente. Es un mundo que va a amar. Él, ¿cómo llega a esta visión del mundo? En primer lugar, por dos cosas típicamente jesuíticas. Y no cabe duda que es un papa jesuita, que se gloria de ser jesuita y que lo dice, soy jesuita. El primero, cuando le dicen, ¿cómo se definiría usted? Y dice, soy un pecador. Soy un pecador. Y dice, no es una frase para los periódicos. No es una salida buena, humorística. Soy un pecador. Soy un pecador y Dios me ha mirado con misericordia y me ha llamado. Y para quien conoce los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, sabe que después de 2 primeras semanas, a donde se tiene que llegar si uno ha hecho bien los ejercicios, es a reconocer que soy un pecador. Pero porque mientras tú no llegues a reconocer que eres un pecador, no estás libre de ti mismo. Y mientras no estés libre de ti mismo, no estarás libre para Jesús y su Evangelio, para Jesús y su Iglesia. El ser libre de y el ser libre para. Entonces, claro, el primero que reconoce que Dios ha ejercido misericordia, dice, ha sido tan bueno que me ha mirado con misericordia y me ha llamado. Entonces, no hay una visión del mundo que no sea positiva, sino una parte de la propia experiencia. Por eso, cuando uno lo ve con la ternura, cuando uno ve cómo abraza a aquella persona desfigurada por el rostro, que habrán visto en las fotografías, y lo abraza y lo besa, ¿quién no se recuerda de San Francisco de Asís, verdad? Besando y abrazando a un leproso, ¿no? O sea, mientras no sientas que Dios ha sido bueno contigo, que ha ejercido misericordia y te ha llamado, difícilmente podrás buscar a Cristo su Evangelio. Y la segunda, de buen jesuita, que cosa dice, tanto la Iglesia como el mundo es un hospital de campaña. Es un hospital en la que ha habido una guerra y la gente está herida. En ese momento tú no vas a ir a leerle todas sus obligaciones y sus deberes y sus creencias. ¿Qué cosa vas? Vas a curar heridas. Entonces, un papa que dice, no hay que tener miedo a la ternura. Un papa que dice que Dios se llama misericordia, que el nombre de Dios es misericordia. Y si quieren entender esto, pues lean el último libro de Walter Castro, ¿no? Que se llama Misericordia. El concepto clave del Nuevo Testamento y la clave para entender la vida cristiana. Un libro que él citó en su primer Ángelus diciendo, he leído el libro de un cardenal y no estoy haciendo publicidad de mis cardenales, pero que me ha hecho mucho bien. Se lo entregó el día que entraban exactamente al conclave. Que había llegado a la Curia en español, se la da a Pablo Gordo, la ley de sus días. Entonces, una visión diversa del mundo, que nos hace mucho bien, porque ya en la Unión de Superiores Generales habíamos dicho, hoy el grande desafío de la Iglesia es de nuevo la teología sobre el mundo. Si no cambia la teología sobre el mundo, seguiremos viendo todo de una forma dualista. El mundo es malo, la Iglesia es buena, ¿no? Dice la Iglesia está hecha de pecadores, dice Papa Francisco una vez por eso. Entonces, una visión diversa del mundo, pero que es visto el mundo desde donde, desde la periferia. ¿Qué cosa dice? El mundo no es una esfera, el mundo es un poliedro. Si es una esfera, en cualquier punto donde tú te coloques, ahí está el centro. Y
te parece que todo cuadra, que todo funciona, que todo está bien. Si tú te pones en la periferia y ves desde la periferia ya Chesterton cómo había definido el cristianismo, la diferencia entre la luz, que es llena de ángulos, y el mundo, que es como una esfera, para decir que el mundo trata de ocultar las desigualdades, las injusticias, las pobrezas, la explotación, todo lo que puede anular la dignidad de la persona. Entonces, lo primero es una diversa visión del mundo. ¿Qué cosa significa? Aprender a ver a Dios en todo y aprender a ver todo con la mirada de Dios. Esto es, aprender a ver a Dios en todo y ver todo como Dios lo ve, no como nosotros lo vemos. Y esto comenzando con nosotros mismos, cómo me ve a mí Dios, no cómo me veo yo, cómo me ve Él. Bien, decía, estamos viviendo un momento diverso con una renovación de la Iglesia que comienza con una visión diversa. ¿Queremos lograr esto? Hay que estar desde las fronteras. El Papa habla de periferias. Bueno, yo hablaba hace años de ir a las fronteras. Se recuerda en el capítulo general 26, decía, hay que ir a las fronteras. Y decía lo mismo, las periferias geográficas, las periferias culturales y las periferias existenciales, es decir, ahí donde se acumulan las pobrezas. Hay un tipo diverso de concepción de iglesia, ¿no? Y el Papa ha sido muy claro desde la primera homilía que ha dado a los cardenales al día siguiente de haberlo elegido, ¿no? Cuando ha dicho, el pecado más grande de la iglesia es la mundanidad espiritual. Es el pecado más grande delante del cual no hay ninguna comparación, ni siquiera con los escándalos de abusos sexuales contra menores, que en las palabras de Benedicto XVI han provocado el mayor mal a la Iglesia en los 2000 años de historia. ¿Por qué la mundanidad espiritual? Lo dice, porque es no la búsqueda de la gloria de Dios, sino nuestra propia gloria. Que se disfraza, eso es lo peor. Se disfraza de liturgias muy bonitas, que se disfraza de búsqueda de ortodoxias que quieran asegurar la verdad. ¿Quién te dice que tienes la verdad? Toda la verdad, solo la verdad. Y por eso acusa al Papa este narcisismo teológico, de este sentirnos autocomplacidos, autosatisfechos, porque tenemos la verdad sobre todo. Él dice, no hay nada definitivo. Eso también es algo típicamente jesuita, ¿no? No está hecho, está siempre hacia el horizonte, abierto, hacia la novedad del hoy, hacia la novedad de Dios, hacia la novedad del Espíritu. ¿Por qué es la mundanidad espiritual lo peor? Porque digo, porque se disfraza del carrerismo, de querer llegar a ser obispos y cardenales y no sé qué tanto, ¿no? Sobre todo porque al final se disfraza de incluso de una falsa pastoral. Una falsa pastoral que no atiende las necesidades reales de la gente. Y he dicho, no va a cambiar nada de la doctrina, ya ha puesto las manos por delante. Cuando he dicho la grandeza de Pablo VI, que fue crucificado por la humana élite, quienes se recuerdan un poco de historia, ¿verdad? Después de un pontificado, el más brillante de todo el siglo pasado. Y que sin embargo, por la humana élite quedó crucificado,
¿Qué cosa dice el Papa? La grandeza de Pablo VI fue cuando a pesar de que todas las conferencias episcopales le pedían la liberalización de los anticonceptivos, ¿no?, él reafirmó la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ha hecho una consulta sobre los problemas de las familias, ¿no?, y habrá un sínodo de 2 semanas extraordinario en preparación al sínodo de la familia ordinaria el próximo año, y dice: quiero saber los problemas que tienen las familias. Es inútil que yo esté insistiendo en la indisolubilidad del matrimonio, no la voy a cambiar, pero no puedo hacer a menos de saber que tantas personas están divorciadas y vueltas a casar, y yo las sigo tratando como criminales. Hay un criminal que asesina a una persona, viene y se confiesa, y le puedo dar la comunión. Hay uno que se casó y se volvió a casar, y ese no puedo aceptar la comunión, ¿verdad? Entonces, dice: ¿qué cosa? Yo no voy a cambiar la doctrina, pero no puedo ser ignorante de los grandes problemas pastorales que estoy creando. Y como esto de tantos, vean por qué detrás de este aparente empirismo pragmático, pastoral, pragmática, hay una agudez teológica y mental, que es la que intentar conocer. ¿Qué cosa dice Papa Francisco? Ordinariamente, según la del Apocalipsis, cuando Jesús quiere entrar, toca, ¿no?, la puerta porque quiere entrar. A veces dice, no, a veces toca porque quiere salir, porque lo hemos secuestrado entre los muros de la iglesia, ¿no?, y quiere salir, y por eso dice: quiero una iglesia en salida, y la salida es el método, y la salida es el programa. Es decir, donde tú dices: prefiero una iglesia accidentada, sucia, porque ha salido a la calle, que una iglesia toda pulcra, toda conservada, pero envejecida, que muere de asfixia encerrada en sí. Y miren la crítica a la autorreferencia. La crítica a no tener otro referente que nosotros mismos. Cuando dice: no podemos obligar a entrar al mundo así como la iglesia es. Es la iglesia que tiene que aceptar el mundo como el mundo es. Tengo que cambiar primero para quién. Una papa que dice: yo no quiero una iglesia reducida a una pequeña capilla para los dueños, para los fieles. ¿Qué cosa quiero? Quiero una casa donde quepan todos los hombres y mujeres del mundo. ¿Verdad? Y quien conoce entonces el Concilio Vaticano II, pues se da cuenta cómo ha recuperado todo el concepto de iglesia como pueblo, que había sido desechada porque posibles visiones ideológicas, ¿verdad?, podían llevar efectivamente a usar equivocadamente de una forma ideologizada. Y el Papa es anti-ideológico como ninguno. Con razón, Walter Casper, entrevistado hace unos días, cuando le dijeron: ¿este Papa es conservador o es un Papa liberal? Dice: no es ni conservador ni liberal, es radical. Radical. Quiere ir al Evangelio. Esa es la grandeza. Querer ir a la frescura del Evangelio. Y el que le dirigía la tesis, el profesor Juan de Dios Velasco, en España, uno de los teólogos más grandes, decía: por siglos la Iglesia ha eclesializado el Evangelio. Ha llegado el momento en que el Evangelio está evangelizando a la Iglesia. Eso es lo que el Papa Francisco quiere decir. Eso es lo que significa no ser ni conservador ni liberal. Ser radical. Y lo digo porque el tema el tema real del capítulo es la radicalidad evangélica. ¿Quién iba a decirlo?
Bien, entonces, un concepto de iglesia diverso. Por eso todo lo que estamos haciendo tiene sentido como congregación, como espiritualidad, si entramos en ese concepto de iglesia. Todo el resto son retoques que no sirven para nada. Es un poco la teoría del gato Pablo, cambia todo para que no cambie nada, ¿no? Y hay que efectivamente hacer las soluciones que esto implica. Es un papa que ha querido entender y vivir de manera diversa, ¿qué cosa? La autoridad. Ya desde el primer momento, ¿verdad?, en que apenas le quedó pontífice y se asoma desde el balcón central, ¿no?, y rechaza el armiño, el manto rojo para armiño, ¿no? En el momento en que se queda con una cruz de metal, no de oro, ¿no?, desde el momento en que prefiere quedarse con sus zapatos todos malformes, ¿no? He comido con él el 15 de agosto, a su lado, por 2 horas. He podido ver su camisa totalmente raída, ¿no?, con ganas como para decirle, le regalamos una. ¿Qué cosa? Es un papa que ama la pobreza, no que finge de ser pobre. Un papa que cuando lo llevan a ver el palacio papal dice, yo no puedo vivir aquí. Aquí hay lugar para 300 personas. Y yo, que hay gente que no tiene dónde vivir, yo aquí solo. Y que prefiere quedarse en Santa Marta. Que el día que lo voy a visitar es una recámara, de lo más simple que ninguno de ustedes se puede imaginar. Una recámara con su mesa de lectura, su armario de ropa. Un papa que el día siguiente va y paga su propia pensión, también por los días que estuvo. Un papa que cada día come ahí en Santa Marta y va y él solo se sirve y va y se sirve su ensalada y los que están invitados con él tienen que estar con él, ¿no? Entonces, hay un concepto diverso de entender la autoridad, no como privilegios, no como poder, no como una vía excepcional de ser. Hay que volver, dicen, a la normalidad. Hay que superar los privilegios que hasta ahora ha tenido la Iglesia. Entonces, yo decía, es un papa que tiene una grande fuerza moral. ¿Por qué cosa? Porque la gente dice, es un papa que cree lo que dice y vive lo que dice. Lo cree. O sea, no dice cosas que después no, que son de la boca para afuera, ¿no?, sino que lo cree. Entonces, estamos viviendo un momento muy hermoso de iglesia. Es una primavera, mis queridos hermanos. Lo primero que les invitaría es a entrar en esta primavera. No digo que no se olviden, tiene 78 años de edad. No es un jovencito. Y quien ve el ritmo de trabajo que tiene, un hombre que no se toma sus vacaciones porque no va a Castelgandolfo ni un solo día, que no se va a la montaña, bueno, pues es algo que tiene que figurarnos, que tiene que invitarnos a seguir soñando en grande y soñando alto. Yo me recuerdo que esta vez que me dieron mi obediencia y estaré en San Narcisio, ¿no?, donde llegué hace 39 años, joven, hace 39 años, con muchos sueños y poca experiencia. Hoy tengo mucho más experiencia, pero mis sueños siguen siendo iguales, porque si los sueños son auténticos, nunca envejecen, nunca, al contrario. Y aquí tenemos a un hombre de 78 años, y
indica a soñar en alto, soñar en grande. Primer punto, un momento extraordinario de iglesia. Un momento también de gracia para la vida consagrada. He sido por 6 años, hasta noviembre del año pasado, el presidente de la Unión de Superiores Generales, ¿no? Y poder decir que hemos vivido periodos muy difíciles, ¿no? Cuando teníamos prácticamente una curia que daba por descontado que esta vida consagrada, como decía el cardenal Rubén, ya se terminó, ya no tiene futuro. Cuando escuchábamos a un cardenal como el cardenal de Madrid diciendo los jesuitas tienen un pasado glorioso, tienen un presente incierto y no tienen futuro. ¿Quién iba a pensar que apenas un año después, ¿verdad?, tendríamos como papa a un religioso y a un jesuita? Es interesante que ordenadamente la vida consagrada renueva la Iglesia. Hoy estamos como cuando el Concilio Vaticano II renueva la vida consagrada. Hoy no se puede no renovar la vida consagrada. En la audiencia que tuvimos con Papa Francisco por 3 horas, la Unión de Superiores Generales, ¿no?, fue bonito porque él no habla muy bien italiano, así que nos dijo, déjame hablar en español porque me siento con más dominio de la lengua y con más capacidad de expresarme. Y al fin y al cabo hay traductores. Y la primera cosa era la pregunta, ¿qué es lo que usted espera de la vida consagrada? Y dice, que despierten al mundo. Que despierten al mundo. Esta es la tarea de la vida consagrada. Despertar al mundo. ¿Qué cosa significa entonces que estamos viviendo en una situación de adormecimiento, casi de anestesia social? Y es muy grave. Que este sea un papa que esté diciendo que no, lo que no dicen los partidos de izquierda, que esté denunciando el actual modelo económico como ninguno otro lo haya hecho, que diga que es inicuo una y otra vez porque es excluyente por naturaleza. Excluye a los ancianos porque no tienen ya nada que decir y excluye a los jóvenes porque no es capaz, no está teniendo la capacidad de ofrecer ni oportunidades de educación ni oportunidades de trabajo. Entonces, alguien que nos dice hay que despertar al mundo, a este mundo adormecido. Y la forma de despertarlo, ¿cuál es? Es fundamentalmente, en primer lugar, con un inmenso amor a Cristo, un inmenso amor a Cristo, por lo tanto, al Evangelio como norma suprema de vida, con una grande preocupación, decía, por 3 cosas: hacer que la fe crezca, hacer que se renueve la Iglesia, hacer que se transforme la sociedad. Si logramos que la fe crezca, en lugar que vaya disminuyendo ante el empuje del secularismo, ante la visión del materialismo, si logramos que otros crean porque somos creyentes, creíbles, es decir, fehacientes que generan fe, entonces estamos bien. Si logramos renovar la Iglesia y transformar nuestra sociedad, una fe que no motive para la transformación social, no sirve, no tiene sentido. Entonces, la primera cosa, ¿qué cosa se espera usted? Que despierte este mundo. Y la segunda pregunta que le decíamos, bueno, usted póngase en nuestros zapatos. Y otro fuera el Papa Francisco, y usted fuera uno de los superiores mayores y escuchara una y otra vez los mensajes, las actitudes,
las opciones que está haciendo, ¿cómo se sentiría usted? Dice, me sentiría muy incómodo, y eso es lo que quiero, que estén incómodos. O sea, que no estén tranquilos, que no piensen que está todo resuelto. Las cosas no pueden seguir como antes, tienen que cambiar. No basta decir así se ha hecho siempre y así se seguirá haciendo por los siglos de los siglos. No pueden seguir así. Entonces, es una invitación, efectivamente, a un renovamiento profundo. Que digo, es posible en la medida en la que los religiosos nos volvemos a arraigar en Cristo y en el Evangelio. Hasta que efectivamente se convierte en lo que debe ser. Jesús como la regla viviente, la regla suprema. Y de tal forma nos vamos identificando con su manera de pensar, con su manera de sentir, con su manera de actuar, que entonces nos convertimos nosotros mismos en un evangelio viviente. Solamente así le podemos volver a dar a la vida religiosa encanto. Ha perdido encanto la vida religiosa. Hoy no atrae la vida religiosa. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que con tantos miles de chavales, de jóvenes que atendemos, ¿no? Con una población todavía mayoritariamente juvenil, con una religiosidad todavía muy permeada de religiosidad popular, sino de valores cristianos o católicos, con tanta pobreza que motiva a la generosidad, no logremos suscitar vocaciones? ¿Por qué? Pues porque ha perdido el encanto, ha perdido fascinación, ha perdido atractivo. Y no se la podremos volver a dar si no volvemos a la frescura del Evangelio. Si no volvemos de verdad a tomarnos en serio la radicalidad evangélica, ¿no? Es decir, a estar arraigados. Radicalidad significa tener raíces, ¿no? Arraigados en Cristo para permanecer en Él, dar frutos y sobre todo ser felices. Que nos vean que somos felices de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, estamos viviendo un momento de iglesia, de vida consagrada muy bonito. Si sabemos que por 25 años Juan Pablo II no recibió nunca reuniones superiores generales, por 25 años. Si sabemos que ya con Papa Benedicto XVI tuvimos 4 encuentros, el Consejo Ejecutivo, ¿no? Y además de las audiencias personales. Y tenemos al Papa que en su primer año, apenas cuando le hemos pedido el encuentro por 3 horas, nos acoge en una sesión de diálogo abierto de preguntas y respuestas. Estamos viviendo un momento muy hermoso de vida consagrada. Los jesuitas han servido siempre a la iglesia, a veces también en situaciones de grande dificultad para la iglesia. Pero hoy el mejor servicio que han hecho la iglesia es darle un papa, y este papa, Papa Francisco. Entonces, estamos viviendo un momento bonito de iglesia, un hermoso momento de vida consagrada, un hermoso momento como congregación. Un momento que ha sido largamente preparado, desde el capítulo general 26 al 27, en primer lugar, con todo lo que fue ya aquel capítulo que decía, volvamos a Don Bosco, volviendo a los jóvenes. Y no nos ilusionemos de creer que volvemos a los jóvenes a Don Bosco porque conocemos más, porque poseemos más historia crítica sobre Don Bosco, más historiografía seria, no porque hacemos un esfuerzo por actualizar el sistema preventivo. Hay que volver a los jóvenes. Ellos han sido nuestro pasado, ellos son nuestro futuro. Sin ellos, todo.
puede suscitar una urna. Cuando uno ve los miles y miles, cientos de miles de personas, cuando incluso en aquellas zonas que culturalmente dirían, no estamos acostumbrados a ver un cadáver, ¿verdad? Por ejemplo, África, por ejemplo, Asia, que le han dicho, nosotros no podemos traer la urna. Y cuando han traído, pensar que en el solo Timor-Leste era 1 millón de personas acompañando la urna. Pensar que el día que se despidió de Chennai, de Mumbai para pasar a Sri Lanka, había 250.000 personas en la vigilia de oración para irse. O sea, los primeros que se tenían que convertir eran los ancianos. Don Bosco es más grande que nosotros. Don Bosco es más grande que la congregación. Don Bosco no nos pertenece. Y la gente quería ver, quería tocarlo. Y cuando nosotros decimos a qué sirve, cosas significa que a veces hacemos lectura de la realidad que no corresponde, que creemos que así esto no es. Bueno, hubo milagros que están acreditados médicamente, y ha habido también, sobre todo, un renacer vocacional. Qué bonito este año me escribe el maestro de novicios de Argentina para decirme, de los 18 novicios, 12 son fruto del pasaje de la urna de Don Bosco. De jóvenes que delante de la urna han madurado un proyecto. Bueno, ha habido todo lo que es el trienio de preparación, ¿no? Conozcamos más a Don Bosco, logremos profundizar el sistema preventivo y actualizarlo, declinarlo hoy en forma que siga siendo eficaz. Este año con hacer nuestra experiencia espiritual. Y finalmente el capítulo con un tema que es, el tema nunca hay que perderlo de vista, que es testigos de la radicalidad evangélica, ¿no? Y decía, será posible en la medida en que vivamos arraigados, que tengamos raíces en Cristo, que estemos realmente en comunión con Él y que desde Él seamos fecundos